Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días. Arrancamos la semana en La Voz del Faro, en la primera edición, la primera hora de La Voz del Faro, que nos pueden seguir o bien en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, o también en el farodeceuta.es, que es nuestra página internet, y también en redes sociales. Esta mañana me encuentro con Isabela Icardo. Uy, qué raro, ¿no? Buenos días, Isabela. Buenos días. Ya creo que es el tercer día, ¿no? El tercero. Bueno, dicen que no hay dos ni tres. Buenos días desde aquí, desde el Grupo Faro, que engloba todo aquello que ya le ha contado Juanjo y que no vamos a repetir porque ustedes ya conocen, porque llevan muchos años siguiéndonos y de eso nos enorgullece y les damos las gracias un día más. Sí, además Dicho nunca, esto, nunca está de más repetirlo, por si acaso hay alguien que se engancha a la programación o alguien que comienza a conocernos, pues que lo tenga en cuenta. Y sobre todo porque también por directo también en Facebook, que el año pasado no se hacía, en nuestra página web también lo pueden ver y bueno, siempre es un punto más donde seguir la información diaria y la que siempre lo decimos, nuestros compañeros del Faro de Ceuta, es los que nos nutren de esta información y de los que ahora Juanjo y yo, visto que Luis Manuel Aznar tampoco está hoy. Sí, estaba como siempre decimos en otros menesteres. En otros menesteres, con pues otros asuntos. Efectivamente, pues dicho ya todo esto y empezando la semana, vamos a empezar con un tema... Un artículo además de Luis Aznar, precisamente. Aznar, efectivamente, para dejarlo constancia aquí en el programa. Venga, Juanjo. El tema es la clínica de radioterapia en Ceuta. Sí. Ese proyecto que se lleva hablando desde hace bastante tiempo y en concreto la novedad en esta ocasión es que Clínica Radon, que es del grupo Oncosur, pues esta empresa pues va a solicitar pronto el permiso para iniciar la construcción de la clínica. Una clínica que recordemos que bueno está prevista su edificación. Una vez ya se le adjudicó a esta empresa el terreno. Que fue en abril de este mismo año, fue cuando se le adjudicó. Y dijeron que había un plazo de 12 meses para que echara a andar. Sí. Al final la cosa se va demorando. Efectivamente. Entonces, tú, perdona que te haya interrumpido, no, pero nada, estás diciendo eso, que ahora va a pedir la licencia, tenía 6 meses, a empezar a presentar la documentación que le solicita la Administración, en este caso la Consejería de Fomento, pues para comenzar la construcción de las instalaciones que en el futuro pues bueno se abrirán como clínica de radioterapia. ¿Qué? Sí, no, yo iba a comentar que bueno, que en concreto no sé si fue hace un par de semanas o algo así, estuvo el propio director territorial de la Ingesa, estuvo en Algeciras, pues un poco pues conociendo para avanzar en este objetivo de que Ceuta cuente con la clínica de radioterapia y bueno, en concreto, voy a leerlo textualmente como venía la nota de prensa que envió Ingesa, pues decía que el objetivo es que Ceuta cuente con radioterapia sin tener que coger un barco, que eso es lo que todos deseamos. Esperemos que no sea no coger un barco para coger un helicóptero, pero bueno, la idea es no coger un barco. Entonces, el proyecto de construcción de esta clínica de radioterapia, pues como tú bien has apostillado, parece que está un poco parada, sí. Parada. Bueno, ustedes recuerdan que esto no es un argumento de hoy ni del año pasado, o sea, ya llevamos años, o bueno, por lo menos los usuarios, y aparte de los usuarios también el grupo político Caballa, aunque esto no es un tema político, pero sí queremos dejar constancia de que ellos han estado batallando mucho. De hecho, fueron los primeros que pusieron este problema diciendo que no era posible y no era de recibo que estas personas enfermas ya de por sí, con lo que tienen, tener que cruzar todos los días el estrecho para... con las molestias que conlleva. Exacto, con las molestias para tratarse la enfermedad. Y claro, decían desde aquí, y me parece que tú también, que llevas también un poco los temas de sanidad, Juanjo, decían que claro, que esto era muy caro, que según cuántos enfermos había en la ciudad. Yo creo que también ha sido un argumento un poco pobre, ¿no? Sí, finalmente hubo una reunión en delegación del Gobierno en el que se sentaron las distintas partes que estaban implicadas en la implantación de la clínica de radioterapia y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo. En realidad los plazos que se barajaban era que se abriese en el 2018.
en abril de 2018. Creo que eso no va a ser posible. Se está viendo que no vamos es. ya bastante mal de tiempo para que se haga una realidad el año que viene. Y en concreto, a mí me da la impresión... y bueno, he consultado a personas que bueno tienen conocimiento sobre este asunto, da la impresión de que el proyecto está un poco estancado. Estancado, yo creo que sobre todo por el tema económico. Sí. Hay una cierta problemas pues para esa disponibilidad de fondos. En concreto, a mí me gustaría recordar que las cantidades un poco que tenían que aportar cada una de las partes implicadas, en concreto, Ingesa tendría que aportar entre 650.000 y 700.000 euros, que esa sería la parte que ahora mismo flojea más, flojea en el sentido de que al parecer resultaría más difícil aportar esa cantidad, mientras que el resto, unos 350.000 euros, pues lo pondría la ciudad autónoma. La ciudad autónoma ya hizo su parte, esa parte de ceder los terrenos, salieron a adjudicación. Que eran colindantes al hospital, al hospital universitario, ¿no? están muy próximos. Entonces eso solicitó, Radón solicitó, bueno, pues esa parcela, finalmente se la adjudicó y ahora están pues en proceso, se encuentra por todo el tema de que es lo que publica hoy Luis Aznar, que Radón pues presente la documentación pertinente. Sí es cierto que Ingesa, claro, hasta que llegue ese momento de que en Ceuta contemos con una clínica de radioterapia, Ingesa dedica todos los años 750.000 euros pues a sufragar los gastos para que los enfermos puedan ir exacto, en para barco, que les atiendan, para que reciban esos tratamientos allí en Algeciras, porque donde vamos los ceutíes a tratarnos de este tipo de cáncer y tal, para recibir estos tratamientos radiológicos, es al otro lado del estrecho, y el más cercano era Clínica Radón en Algeciras. Y además recordemos también a los señores oyentes y a los que nos estáis viendo por internet, vía internet, que fue la única que se presentó a este concurso, porque claro, entendían también que a lo mejor desde otro punto de España venir hasta aquí, pues no sé si, me atrevo a decirlo, Juanjo, si el negocio le convenía. Yo creo que desgraciadamente. La rentabilidad. ¿Puedo decirlo? La rentabilidad, sí. Bueno, al fin y al cabo es un tema mercantil. Es un tema mercantil, aparte de que va a tener cierta repercusión social, porque oye, le va a dar comodidad a los pacientes de radioterapia y tal, pero sí que desde el punto de vista empresarial, pues oye, quieren que le resulte rentable el implantarse aquí. Y aparte, bueno, lo que le solicitaba a las administraciones Radón para implantarse en Ceuta era 1 millón de euros, que por eso el tema de esas cantidades que tienen que aportar cada una de las administraciones. Pues sí es cierto que la idea también es que en el momento en el que esta clínica se cree aquí en Ceuta, es que también atienda a pacientes marroquíes. Pero no pacientes marroquíes que se les atienda de manera gratuita, sino que al igual que, por ejemplo, hay súbditos del país vecino que vienen aquí a recibir una serie de tratamientos en las clínicas privadas, pues que del mismo modo reciban la radioterapia en Ceuta, es decir, ser un centro de referencia en Ceuta y toda la zona de influencia exactamente de Marruecos para recibir estos tratamientos. Entonces sí podrían encontrarle esa rentabilidad y de hecho yo creo que fue el argumento que finalmente pues cobró un poco más de protagonismo a la hora de que Radón se decidiese por venir aquí. Claro, y prevaleció para que ellos decidieran apostar por Ceuta. Claro, que eso también es un argumento que yo a veces me pregunto si es bueno o hablarlo de vez en cuando, porque tenemos que también ponernos un momentito en la piel del enfermo. Se habló, como decíamos, en abril de este año, que en un año, en abril de 2018, iban a tener ya esta clínica. Ahora, hoy comentamos a través de nuestras páginas que van a empezar a pedir los papeles a Fomento para empezar esa construcción. Juanjo, nosotros siempre hablamos de noticias y de lo que ha pasado, lo que va a pasar, pero nunca nos metemos y nunca hablamos un momentito de verdaderamente quién es el que sufre este problema. ¿Tú crees justo, y te lo digo como periodista porque tú lo estás siguiendo mucho, sobre todo porque es un tema tuyo, el de sanidad, tú que has tenido opción de hablar también con las personas que están enfermas, ¿cómo lo viven ellos? ¿Están contentos? ¿Creen que esto no va a ser nunca? ¿Que es una manera de acallarlos mientras pasa el tiempo? En alguna ocasión he tenido oportunidad de hablar con ellos, no gracias a ninguna de las asociaciones que atienden a estos pacientes, porque nunca
se han prestado a colaborar con el periódico pues para ofrecer testimonios, sino que ha sido más bien nosotros, pues a través de terceras personas, de amistades, también a raíz de un reportaje que apareció en la revista Interview, la que se hacía mención a un testimonio de una familia ceutí. Repito, no gracias a las asociaciones de este ámbito, porque no colaboraron en este reportaje. Sí tuvimos oportunidad de hablar en concreto fue con una familia. Hablamos con los hijos de esta persona porque no se encontraba en condiciones tampoco para venir al periódico, ni tampoco estaba muy cómoda a la hora de que nosotros fuésemos allí a su casa y tal, así que fueron sus hijos quienes estuvieron por aquí, y en aquel momento nos comentaron, pues claro, madrugones, que hay días que a lo mejor no podían cruzar el estrecho porque, bueno, el tráfico se interrumpía o no era recomendable que debido a la situación del mar pues embarcasen, o bien embarcaban y pasaban auténticas travesías de pesadilla, no por culpa del barco, sino por culpa de que, bueno, las inclemencias del tiempo. Exactamente, la inclemencia del tiempo muchas veces hacen que el estrecho, pues bueno, que eso sea una montaña rusa. Bueno, después el hecho ya de recibir el tratamiento en sí y tener que regresar, o sea, se le hacía todo bastante cuesta arriba. Incluso en alguna ocasión, desde aquel momento hasta la actualidad, hemos conocido incluso que ha habido ciertos casos en los que se ha dado cierta demora a la hora de devolver esas cantidades que adelantan los pacientes para coger el barco, y bueno, realmente la administración pues tarda un poco en hacerle ese ingreso y lo pasan ya no solamente mal, digamos, físicamente, sino también económicamente. Si una persona o una familia que atraviesa ciertos apuros económicos, pues además se ve con esta carga adicional a la que ya de por sí es la enfermedad. Pero ya digo, esto no digo que estos problemas económicos se den en la actualidad, sino que ha sido una carga más que durante todo este tiempo han tenido que soportar estas personas. De hecho, tengo entendido que Ingesa incluso, bueno, perfeccionó todo el tema de, bueno, cuáles son los trámites para solicitar, agilizarlo con la Seguridad Social. O sea, Ingesa también ha procurado que estas personas cobren puntualmente pues el dinero que anticipan. Exactamente, que anticipan, y que, bueno, que tanto la Consejería como de Sanidad como propio Ingesa pues les tiene reconocidos. Bueno, los señores oyentes y los que nos veían antes por el canal de Faro TV saben que de vez en cuando yo hacía pequeñas externaciones propias mías, y hoy voy a hacer la primera de esta que Juanjo a lo mejor no conoce. Externaciones propias que me hago, por favor, señores de Radom, Ciudad Autónoma, Ingesa, háganlo cuanto antes. Estas personas no pueden más seguir así. Esto no es una plataforma, pero yo en estos temas me pongo en la piel de quien lo sufre y de los familiares. Obviamente, no porque lo digamos una y mil veces, esto va a ocurrir o se va a adelantar los hechos y el momento de que empiece esta clínica, pero hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que estar ahí, Juanjo. Sí, lo importante es que cada cierto tiempo se recuerde este asunto, porque si no cae en el olvido, y como tantas obras y tantos proyectos y tantas promesas que luego tardan mucho en hacerse, pues yo creo que el hecho de que de vez en cuando algún compañero pues escriba alguna novedad, entiendo yo que servirá también para que para que no caiga en el olvido y que se agilicen los trámites. Ojalá que la próxima de Luis Aznar, que la comente él aquí contigo, y que diga, empezamos en abril 2018, en junio, pero que se empiece. Ojalá. Bueno, pasamos a un segundo tema, Juanjo, que creo que también es igual de relevante para Ceuta. Sí, el tema es también viene en la edición del periódico El Faro de hoy. Es bueno, la visita esta semana está prevista, digámoslo así, está programada. A lo mejor sufre cambios, pero ahora lo pasamos a comentar. Pero es del secretario de Estado de Hacienda, que está previsto que visite el miércoles Ceuta, y en concreto, aunque va a abordar otros asuntos con el gobierno de la ciudad, en concreto con el presidente Vivas, el motivo de su visita, como también destaca el artículo de Luis Aznar, viene para firmar la subvención de la producción de agua. Por eso, por el hecho, entiendo yo que tú comentas que es un asunto de vital importancia, porque hemos hablado de la salud, hemos hablado de la sanidad, hemos hablado de toda la radioterapia, los tratamientos oncológicos, y ahora también otra cosa que no puede ser más importante que tengamos abastecimiento de agua durante todo el año y bueno, podamos estar a la misma
por decirlo así, la misma altura que el resto de los españoles. Efectivamente, y eso que tenemos que hacer un pequeño apostillado no, un pequeño punto, que ahora en la península, con lo que no está lloviendo, lo están pasando mal, rematadamente mal. Y afortunadamente nosotros, desde los años atrás que nos traían el agua de la península, gracias a la desaladora, Sí. tenemos agua, y también la potabilizadora también en la otra parte de la ciudad también ayuda, pero si no hay dinero eso no puede funcionar. Exacto. Y es por ello que viene... Claro, viene el secretario de Estado de Hacienda, se llama Enrique Fernández Moya, que me lo he tenido que leer porque no recordaba el nombre. Yo lo he leído hace 5 minutos, o sea que... Vale, de acuerdo. Y nada, viene para la firma de esos convenio anual de 4 millones de euros para subvencionar la producción de agua procedente de la desaladora en concreto. Efectivamente. Hemos estado comentándolo antes de subir aquí al programa, que estuvo recientemente, creo que fue en septiembre. En septiembre, sí. Estuvo aquí la ministra de Medio Ambiente y bueno, realizó una visita a la desaladora que está en la zona de Benítez. Y bueno, a mí me gustaría sobre este asunto, en aquel momento, lo que se comentó, cuál fue el contenido de aquella visita, más bien fue, ella realmente vino por la ETAP, pero bueno, se hizo esa visita oficial a la desaladora. En concreto lo que se habló es que, bueno, entiendo yo que sería también el mensaje que enviaría en conjunto tanto el presidente de la ciudad, Juan Vivas, como la propia ministra, es que esa planta, esa desaladora, pues representa el compromiso del gobierno para que los tengan asegurado, como hemos comentado anteriormente, ese abastecimiento en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Hay que recordar que esa planta tiene capacidad para producir un 60% de nuestro agua, nuestro consumo. Exactamente. De nuestro consumo de agua. Es importante, como has mencionado tú anteriormente, es lo que es uno de los elementos que ha hecho posible que hoy día, pues bueno, aquí en Ceuta no tengamos que sufrir restricciones a la hora del suministro, sino que realmente abramos el grifo a la hora que sea, pues ahí tengamos este bien tan preciado. Lo que sí me gustaría recordar es un artículo que publicamos también en El Faro sobre este asunto del agua de la desaladora. Y es que el presupuesto para desalar el agua, el presupuesto que estaba concebido, que estaba destinado para 2017, o sea, para todo el año todo el ejercicio de 2017, pues casi se agotó en 9 meses. En 9 meses. Entonces, claro, septiembre. Este tema también sale a colación, pues precisamente de la firma de estos 4 millones de euros. Parece que esos 4 millones de euros, pues, se están quedando cortos. Desconozco los motivos. Tengo entendido que el gobierno de la ciudad autónoma está elaborando un informe para saber cuáles son los factores por los que parece que esos 4 millones de euros ya no son suficientes para pagar la actividad de la desaladora, esa desalación de agua. Y en concreto, pues, según los datos que recabó el periódico, pues a raíz de la consejera Kisi Chandiramani, pues habría que suplementar 1,8 millones de euros para realmente poder hacer frente a los gastos que ocasiona esta actividad. A finales del 2016, pues el gobierno lo que proyectó gastar para 2017 fue 5,9 millones de euros. O sea que si no hemos agotado ya los 5,9 millones de euros, debemos estar a punto de hacerlo a estas alturas de octubre. Iba a decir, no, ya es noviembre. Ya es noviembre. Entonces, bueno, pues estos 4 millones son muy valiosos. De hecho, normalmente siempre las comparecencias que hace el presidente de la ciudad autónoma siempre hace alusión, pues, a ese compromiso de la Administración General del Estado con Ceuta y con esta valiosa ayuda que recibimos, pero parece que hay que hacerle frente con modificaciones de crédito porque se nos ha quedado corto el dinero. Se nos ha quedado corto. Claro, como tú decías, ya habrá este informe que obviamente, seguramente el secretario de Estado, el señor Fernández Moya, pedirá a la ciudad porque querrá saber por qué esa partida presupuestaria que ya habían dotado no es suficiente. Pero bueno, a saber cuál es. En estos días se sabrá algo. Se sabrá algo y obviamente nosotros desde nuestras páginas y luego aquí comentándolo seguramente sabremos dar buena cuenta de ello. También hay que recordar que también cuando el secretario de Hacienda llegue el miércoles, si es que llega, porque como tú aludías, puede ser que no venga por problemas que surjan en Cataluña. Desgraciadamente Cataluña vemos que también a veces se nos mete aquí en Ceuta y parece que lo tomamos a broma, pero no, es así. Lo vimos ya la semana pasada, porque en principio tenía que venir el ministro de Interior, Zoido, a inaugurar nuestra cárcel. Al final no pudo, también por los problemas que había allí en
en Cataluña, ahora se nos dejaba caer que quizás él no pueda venir si hay otros problemas, porque claro, siendo secretario de Estado para Hacienda y teniendo que ver cómo tienen que estar ahí mirando cuentas y por esa famosa 155 estar controlando Cataluña, pues igual nos dicen, pues mira, tampoco podemos venir. Pero en todo caso, si viene, lo que sí también harán es hablar, el presidente viaja con él, sobre los presupuestos y sobre el dinero para el próximo año, que también eso es muy importante, porque aquí hablamos de desaladora, pero también el resto del dinero a la otra partida para el año que viene también tendrá que él dar, si no el ok, sí las primeras afirmaciones o los primeros ok's, por hablarlo en lenguaje coloquial, de lo que será el dinero del presupuesto para Ceuta, ¿no? Sí, porque claro, el tema de los presupuestos generales del Estado para 2018 pues sigue en el aire, no solamente porque lo digan los periodistas y los comentaristas en las tertulias políticas, sino porque es una realidad que se va a demorar, incluso lo han llegado a reconocer fuentes del propio gobierno y claro, es importante abordar ese tema. Posiblemente, bueno, lo tratarán de soslayo. Yo lo que sí sé que, porque lo comenta también Luis Aznar y además es lógico pensarlo porque hace poco hubo una comparecencia parlamentaria de Cristóbal Montoro, del Ministerio de Hacienda, sobre este asunto, es que posiblemente hablan sobre el sistema de financiación autonómica. Sistema de financiación autonómica que aquí tiene ciertas connotaciones, porque aquí en Ceuta en concreto se hablaría del régimen, de la modificación y la reforma del régimen económico y fiscal, que es otra de las reivindicaciones ya no solamente de la ciudad autónoma, sino también de los partidos de la oposición. Recientemente fue el PSOE uno de los primeros que se encargó de llevar este debate y plantear una pregunta al respecto. Y bueno, entonces este secretario de Estado de Hacienda, como se encarga de estos asuntos, pues también nos interesará pues saber esa modificación, esa reforma, en qué términos será, y quizás, pues entiendo yo que el propio presidente de la ciudad autónoma le hará alguna sugerencia sobre cuáles son las necesidades en este sentido que tiene la ciudad. Un régimen económico y fiscal que también no solamente afectaría o no solamente tendría repercusión, tendría trascendencia en Ceuta, sino también en Melilla. O sea que esta visita, es cierto, por un lado el agua, que nos ha servido para hilar respecto a radioterapia, pero por otro lado también el régimen económico y fiscal que el propio Cristóbal Montoro está planteando o sea, está planteando en el Parlamento. Exacto, de ver cómo termina. Bueno, vamos a terminar, si te parece, estos 35 minutos de charla matutina sobre las noticias del Faro, con un tema. Lo vamos a pasar muy por encima porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, ¿qué te parece la idea de que la autoridad portuaria quiera triplicar el número de cruceristas de aquí en la próxima década en Ceuta? Sí, no, a mí me parece bastante loable, pero en realidad lo quiere, o sea, lo quiere hacer de aquí a final de la década. De la década, o sea, eso es la última década, lo que he dicho. Hablan del año de despegue, que puede ser el 2019 o como muy tarde el 2020. Efectivamente. Hombre, me parece... Si realmente si dan estas cifras será porque habrán hecho un estudio y pensarán o estimarán que es viable y que se puede conseguir este objetivo. Pero hay que tener en cuenta que en este año 2017, estamos hablando del 2019, 2020, tampoco dista mucho de la actualidad. Estamos hablando de que ahora, a cierre de 2017, recuerdo que la compañera Paloma López Cortina lo escribió ya en verano, o sea, no ahora, sino ya en verano lo dijo. Al cierre de 2017 serían 30.000 los cruceristas que llegarían a Ceuta. O sea, estamos hablando que si son 80.000 o 90.000, pues hablamos de 50.000. Y en 2 o 3 años me parece que va a ser un poco... Sí, yo lo veo, a ver, si realmente fuera así. Si realmente funciona me parecería perfecto, pero lo veo un poco que las cifras son, de todos modos, los hechos pues me desmentirán o bien me darán la razón, pero sí es cierto que me parecen que serían muchos los cruceristas, porque eso significaría también un incremento de las escalas, aunque claro, esto siempre, bueno, es la coletilla que siempre añade la autoridad portuaria, que sigue trabajando en todos los distintos foros de contratación y si lo han dicho, y después del foro de cruceros que tuvimos aquí, el Ceuta Cruise Forum, el del pasado 25 de octubre. Yo supongo que no lo habrán dicho así a la ligera. Exactamente, esperemos. Sino que será realmente que lo tienen estudiado y que realmente ellos habrán hecho los análisis pertinentes para concluir que es posible. Desde luego hay que decir que la autoridad portuaria en los últimos años está trabajando bien.
hay que mejorar mucho, como siempre, pero está haciendo un muy buen trabajo. Están llegando naves como el Amsterdam, el Westerdam, la Tom Cruises con todas sus varias flotas de barcos que vienen aquí. O sea que se está viendo un movimiento. Ahora, otro día, Juanjo, hablaremos de si ese movimiento hay, Ceuta tendrá que cambiar desde otro punto de vista. Que no hay, porque no nos queda mucho tiempo, pero vamos, hay que hacerle un pequeño apunte. Vienen muchos cruceristas, pero la ciudad, como comentábamos en la redacción, si normalmente coincide con día festivo, fin de semana en concreto, en domingo, normalmente los comercios están todos cerrados y la oferta de cara al turista pues se ve bastante reducida. Así que eso es otra asignatura que habrá que integrar si queremos efectivamente que estos 80 o 90 mil cruceristas de que hablan desde Autoridad Portuaria vengan a Ceuta y vean una ciudad viva. Porque Ceuta es muy linda, pero cuando está todo cerrado pierde un poco, ¿no? Sí, la verdad es que pierde parte de esa belleza. Pierde bastante. Y sobre todo es atractivo. Es atractivo. Así que bueno, siempre la coletilla, no nos gustan mucho las coletillas a ti y a mí, pero siempre tenemos que decir, seguiremos informando desde nuestros canales del Grupo Faro, ¿no? Pues sí. Pues, pasamos a decir luz y oscuridad, ¿no? Luz, oscuridad, porque ya nos queda poco. Sí, yo entiendo por eso, sobre todo. Exacto. Yo hoy tengo más clara la luz. ¿Ah, sí? Porque es lunes. Pero la oscuridad no me termina a mí, no sé. De dar. Pues venga, vamos a hablar de esa luz que tú crees. Para mí la luz, y es un tema que precisamente es el que ha hecho que Luis Aznar no pueda estar aquí hoy con nosotros en la tertulia, en concreto es la campaña de vacunación de la gripe. Seguimos siendo los ceutíes de todo el territorio nacional los que menos vamos a vacunarnos contra la gripe. Yo entiendo que hay ciertos sectores de la sociedad que son los denominados grupos de riesgo que están obligados a ir por el hecho de pueden coger la enfermedad, coger el virus y luego pueden si es vírica, bueno, el tema que si acaban con la gripe pueden luego surgir complicaciones y hay ciertos grupos de riesgo en los que, bueno, pues es muy recomendable y muy necesario el hecho de que se vacunen. Entonces, para mí, una oscuridad para todos aquellos que forman parte de esos grupos de riesgo y no van a vacunarse, y un año más nos hacen, pues, a los ceutíes los que menos vamos a vacunarnos contra la gripe. Bueno, el problema de esto que sí es una oscuridad, pero sobre todo para aquellos que después que no van y que tienen un problema. No será porque el Ingesa no ponga los medios y esté ahí dispuesto a hacer de todo. Que ahí habría que darle esa luz por lo que hacen ellos por nosotros. Exactamente, luz y oscuridad sobre el mismo tema. Luz y oscuridad, porque desde ese punto de vista Ingesa siempre está ahí con el paciente, siempre informa con sus campañas y hace de todo, pero luego si no somos nosotros que vamos a ellos, y el grupo de riesgo, como decía Juanjo, ese sí que es el problema de fondo que hay. Y yo ampliaría tanto a Ingesa como a la Consejería de Sanidad, porque la Consejería de Sanidad también se encarga de vacunar en los centros de mayores, en las distintas dependencias municipales y tal. O sea, lo digo porque Ingesa somos nosotros quienes vamos al centro de salud, pero luego hay distintos servicios que es la propia Consejería de Sanidad quienes se encargan y siempre hacen un esfuerzo notable por hacer llegar esa campaña de vacunación a todos los ceutíes, pero no sabemos qué es lo que ocurre, si será por el clima que hay aquí, da la sensación de que estamos en noviembre pero aún estamos en agosto, o no sé exactamente qué ocurre, pero no tenemos esa percepción de riesgo que a lo mejor tienen en otras comunidades autónomas, y yo creo que aquí los ciudadanos, los ceutíes, deberíamos de darnos cuenta de, bueno, es por nuestro bienestar, por nuestra salud y sobre todo, si tenemos enfermedades y patologías de base, nos puede complicar bastante estas enfermedades, y es oportuno, pertinente, recomendable, y lo mejor que puede hacer acudir a nuestro centro de salud, pedir cita y bueno, y que nos inyecten, que es un momentito, apenas tiene molestias, apenas efectos secundarios, así que tampoco va a suponer un gran dolor. Y te curas en salud. Y te curas en salud, exacto. Pues al filo de las 12:35, Juanjo Oliva y yo, Isabel Icardo, les vamos a dejar en esta primera parte de La Voz del Faro. Ahora, en los minutos de publicidad, nuestra compañera Montserrat Taboada les hablará, le informará de algunas cosas acontecidas el fin de semana y durante estos días. Volvemos dentro de 10 minutos. Juanjo, sí, vuelves tú.
En concreto volvemos con una mesa de debate. Sí. Hay que recordar tertulia más que debate. Sí, una tertulia. Una tertulia. Sobre la noticia que del 5 de noviembre, de este fin de semana, del 5 de noviembre, que se cumplieron pues 10 años de la visita de sus majestades los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, y vamos a tener a varios compañeros fotógrafos con los que vamos a comentar cómo vivieron aquella jornada tan especial para todos. Y que Grupo Faro, a través del Faro, a través de nuestra web con ese fantástico vídeo que han hecho nuestros compañeros de la redacción, y ahora COPE y la tertulia de La Voz del Faro cerrarán el grupo sobre los 10 años de los Reyes en Ceuta. Buenos días, nos vemos otro día. Adiós. Hasta ahora. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.